Fluxus, palabra en latín que significa flujo, es un movimiento artístico, especialmente las artes visuales, pero también tiene que ver lo que es la música, la literatura y la danza. Tuvo su mayor auge en los años 60 y 70 del siglo XX. Es considerado antiarte, debido a que sus autores no siguieron la línea tradicional de las obras. Pretendían que cada una de sus creaciones tuviera una reflexión hacia la sociedad. Por eso se autodeclaran como un movimiento sociológico, el cual estudia la estructura y el comportamiento de la población. Fluxus es un movimiento que pretende explotar los límites del arte. Aunque esto genera mayor controversia en su época, Fluxus busca encontrar la parte absurda y no convencional en las obras. Aunque este grupo se genera con la idea de realizar una revista sobre arte, cada uno de los autores se va por la línea de sus propios intereses y se generan grandes ramas para expresar Fluxus, como lo es conciertos, cine experimental, performance, happenings, poemas, pinturas, esculturas, etc. Fluxus fue informalmente organizado en el año de 1962 por George Machunas. Es un movimiento transnacional debido a que hubieron varias expresiones tanto en Europa como en Estados Unidos y Japón. Hay una frase de George Machunas sobre Fluxus que dice: Fluxus, arte, diversión, debe ser simple, entretenido y sin pretensiones. Debe tratar temas triviales, sin necesidad de utilizar técnicas especiales ni de realizar innumerables ensayos, sin pretender tener algún valor comercial o institucional. Bueno, hablemos de los artistas. George Machunas. George Machunas fue el creador y fundador de este movimiento. El objetivo de él era crear una gran red global. Por eso es que en este movimiento hay artistas de diversas índoles, como biólogos, poetas, músicos, profesores, químicos, economistas, etc. Esto causa que una gran mayoría de ellos que alguna vez estuvieron con Fluxus nunca se lo tomaran en serio o como un movimiento duradero. Por eso se dice que Fluxus murió cuando Machunas murió. Se preguntarán que con esta gran variedad de artistas, ¿qué era lo que los unía en común? Los unía en común era que la gran mayoría había asistido a clases de John Cage o a diversos actos de George Machunas. O simplemente habían llegado por un contacto u otro de artistas que eran originalmente Fluxus, o bien porque habían ido o asistido a actos de John Cage o de George Machunas. Cajas Fluxus, como su nombre lo indica, son cajas diseñadas, producidas y editadas por George Machunas, en donde podemos encontrar obras de los primeros artistas de Fluxus, en su gran mayoría colegas de Machunas. Esas obras fueron producidas por artistas individuales a Fluxus, que poseían de una manera u otra la colaboración de Machunas, o controversialmente Machunas imponía su opinión y su interpretación en un concepto o puntuación del artista. Esta obra se realiza con el propósito de eliminar la importancia y la calidad del estado cultural del arte y de ayudar al artista a perder su ego. George Machunas, diseñador gráfico entrenado, fue el encargado de almacenar memorablemente los objetos, carteleras y periódicos Flux con el objetivo de generar un sentimiento de unión en el movimiento, a menudo que los artistas mismos negaban. Festivales Fluxus. El primer festival Fluxus fue organizado por George Machunas en septiembre del año de 1962 en Wiesbaden, Alemania. En estos festivales se realizaban diversos conciertos, acciones guionizadas realizadas por artistas Fluxus e interpretaciones de una serie de obras de otros miembros de vanguardias internacionales. Uno de los eventos más sobresalientes de estos festivales fue una interpretación de Machunas de la actividad de piano de Philip Cornell, en donde el artista le pedía a un grupo de personas que ya bien sea frotaran, golpearan, rastrillaran un objeto contra otro,
las tapas del piano, los alfileres, otros objetos. El caso es que cuando termina la interpretación de Mashunas, el piano resulta completamente destruido. El evento resulta ser tan escandaloso que logra estar en la televisión alemana 4 veces. El festival de ahí para adelante fue a diversas ciudades y países como Polonia, Ámsterdam, París, entre otros. De ahí los conciertos y esos eventos fueron parte integral del legado Flux. Joseph Beuys junto con George Mashunas han sido uno de los representantes íconos del movimiento Flux. Para Joseph Beuys, Fluxus es un movimiento que va dirigido a impactar al público mediante imitación de lo intrínsecamente vital. La complejidad de los conciertos y la participación de personajes como este han logrado desembocar en interpretaciones que transmiten visiones muy especiales e inconformistas de la vida. Hay una obra muy importante de Joseph Beuys, la cual se llama Eurasia Sinfonía Siberiana, la cual consta en que el mismo artista va tocando su sinfonía siberiana en un piano preparado, y en la parte contraria del cuadro encontramos un pizarrón y en la parte superior una liebre muerta, que en sus patas están amarradas una especie de tablas, una especie de cables, hilos, como si fuera esta una marioneta. Hay un cable en especial que conecta la liebre con el piano. En la conexión con los cables que tiene la liebre, como si fuera una marioneta, hay 2 triángulos, uno de fieltro y otro de grasa. El de grasa mide 21 grados y el de fieltro mide 32. En el pizarrón como tal hay escrito en tiza blanca los 2 ángulos anteriormente dichos de los 2 triángulos, el de fieltro y el de grasa. También está escrito 42 grados Celsius, que es la temperatura máxima que aguanta el cuerpo humano. También está dibujada media cruz superior. También está escrita la palabra Eurasia. La acción consta en que el artista va tocando su sinfonía y la liebre se va moviendo de un lado a otro hasta arrancar su corazón. Esta acción invita a la reflexión de romper con las fronteras de Asia-Europa, en romper con las fronteras de Occidente y Oriente, de intuición y razón. El movimiento de la liebre de un lado a otro significa el paso de una región a otra como un nómada. La cruz tiene diversos significados. Un significado es el desgarro del divorcio de las 2 regiones geográfico-mentales. También hay otros dos significados, que es el de la religión, Cristo, y el de la Cruz Roja, sanación. Cabe resaltar que esta obra fue el primer acto que Beuys tiene en Flux. Beuys a lo largo de este movimiento realiza diversos performances, pero para entender primero qué es un performance, vayamos a qué es un happening. Un happening surge a finales de los años 50. Es una acción artística planeada con un grado de espontaneidad, elaborada o ejecutada en un espacio-tiempo determinado, que busca vincular al espectador mediante elementos del teatro y las artes visuales. Ahora sí, ¿qué es un performance? Un performance es una acción artística, una muestra escénica, la cual se basa en un acontecimiento improvisado, en donde la provocación, el asombro y la estética juegan un papel muy importante. Es mucho más simple que un happening, porque aquí se busca aislar al espectador, tan simple como ir a sentarse en una mesa y tomar cerveza. El performance más característico de Joseph Beuys se llama Coyote, o A mí me gusta América y América le gusto yo. Este performance consiste en que el artista viaja a una jaula de la Galería de Nueva York a convivir por 4 días con un coyote. En realidad fue una convivencia de 3 días, porque el cuarto día
fue como de transportes, traslados. Es muy interesante cómo el artista se traslada, ya que va cubierto con una manta de fieltro totalmente aislado del exterior, como símbolo de repudio a la política de la Casa Blanca. La convivencia con el animal fue como una especie de ritual, en donde se le ofrecía por parte del artista la manta de fieltro, guantes, linterna, el bastón. Entonces es muy interesante cómo le pone simbología a todo, porque la simbología que tenía de la convivencia era la reconciliación de culturas, la cultura y la naturaleza. Los aullidos del coyote representaban el encuentro de culturas. Entonces es muy chévere cómo este señor hace que dos culturas totalmente enemigas puedan convivir. Entonces él con este performance hace que se revalúe mucho los ideales políticos de esa época de Norteamérica. Porque cómo representa mediante esto el pasado de Norteamérica con el actual Norteamérica y con el trauma que sufrieron los indios norteamericanos. Entonces él pone mucho la palabra libertad en este performance, porque dice que los indios eran como los coyotes y los búfalos, eran igual de libres. Pero llegó la historia, llegó todo, las guerras, y exterminaron a los indios. Entonces, como mediante ese aplastamiento que hubo, porque aplastan algo en el pasado que hoy dicen representar. Entonces, ese era el contraste que Joseph Beuys hacía con la historia. Entonces, es muy chévere porque las personas aparentemente ignorantes no se daban cuenta de eso. Y es como que, wow, ¿en serio? Entonces, como mediante este performance, ese señor logra plantar esta reflexión a todos los norteamericanos. Y los hace pensar en wow, porque son estos ideales si anteriormente pasó esto. Con este performance también puedo explicar la característica principal de los performances y las obras flux. ¿Se acuerdan que al principio de esta exposición yo les dije que fluxo significaba flujo? En sus actos es lo mismo. Sus actos siempre se van a transformar, van a haber cambios, van a evolucionar. Nunca se va a saber cómo van a terminar, por eso son únicos e irrepetibles. Uno de los performances más conocidos de Joseph Beuys es cómo explicar los cuadros a una libre muerta. Este performance dura 3 horas e inicia con un dicho de Beuys que dice que una libre muerta comprende de una mejor manera que el racionalismo de un ser humano. El acto empieza con Beuys presentándose al público con su cara cubierta de miel y polvo de oro. En su pie derecho amarra una placa de metal, en su pie izquierdo amarra un patín de fieltro y en sus manos una libre muerta. El performance en su primera parte consta en que el público como expectante a otro lado del salón observando mediante unas paredes y unas puertas de vidrio a Beuys recorriendo cada cuadro con la liebre, siempre procurando que las patas de la liebre lo tocasen. Ya después de terminar esa primera parte, el público ingresa y Beuys sigue con la explicación, pero ahora desde una silla, sentado con la liebre en sus manos. Es muy interesante la simbología que Beuys le tiene a la liebre, porque para él, además de la liebre ser un símbolo lunar y de fertilidad terrestre, es un símbolo que representa la inspiración, la intuición, la renovación. Para Beuys, la liebre otorga un calor distinto al solar. Entonces, con el pie derecho, que actuaba como conductor, recibía el calor dicho por esta liebre. Y el pie izquierdo, que actuaba como aislante, impedía que ese calor se escapase. Entonces, él explica que
la miel y el polvo de oro son símbolos de sabiduría. Entonces, por ende, cuando nosotros lo viéramos siempre con la cara cubierta de miel y polvo de oro, siempre que imagináramos que está haciendo algo relativo al pensar. Otro performance, y fue uno de sus últimos performances de Joseph Beuys, es 7000 robles. 7000 robles es un proyecto que lleva a cabo con Documenta 7, en donde consta en plantar 7000 robles, pero cada roble con su propia columna de basalto. Entonces, este performance inicia en las 7000 columnas de basalto al estudio de Documenta 7. Y cada vez que se plantase un roble, con él y a su lado una columna de basalto. Este proyecto se lleva a cabo en 1982. El último roble fue plantado por Wenzel Beuys en 1987. Fue plantado por el hijo del padre creador de este proyecto, 2 años después de la muerte de Joseph. Entonces, esta simbología es muy grande y es muy potente porque es un performance que todavía no ha acabado. ¿Por qué? Porque el roble es un árbol que crece muy lento. Él representa el concepto del tiempo y la vida de las personas. Joseph en su arte decía que este performance de los 7000 robles es una escultura social y siempre está en constante cambio, porque el roble va creciendo y se va transformando y evolucionando. Es muy bonito como Joseph relaciona en que primero que todo la columna de basalto, que nunca siempre la perdura el tiempo, y que el roble que siempre con el tiempo se va transformando. Al principio la columna de basalto va a ser predominante al roble. En algún tiempo el roble va a ser igual que la columna. Y al último el roble va a predominar sobre la columna de basalto. Entonces es muy chévere porque de verdad representa a la humanidad, que digo a solamente un país. Porque la columna de basalto son como los obstáculos, lo malo, lo que siempre nos impulsa a dejar todo para último o no hacer nada, o si no hacer nada por la sociedad, no hacer un cambio, no buscar siempre algo mejor, sino conformarnos siempre con lo que hay. El roble es la esperanza de una generación que por fin logra un cambio, que todos los artistas con todos los movimientos que han surgido han intentado pero no lo han logrado. Entonces es muy bonito porque al principio la sociedad de siempre, la hipócrita, la mediocre, va a predominar sobre esa generación. Va a haber un punto en que esa generación va a ser igual que intentando buscar ese cambio. Va a haber un punto en que ellos van a ganar sobre por fin esa historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es muy bonito porque es un performance que todavía no acaba. Los árboles en este momento siguen creciendo y estamos a espera de una generación que por fin cambie todo. O sea, miren todo lo que está pasando. Entonces yo sé que está en busca de eso. Y la relación tan bonita que hace con esto es que hay una esperanza de cambio. Y esa esperanza todavía se mantiene viva. Ahora vamos con John Cage. John Cage se caracterizó por utilizar el silencio como un elemento del lenguaje musical. También le otorgó al sonido una entidad dependiente al tiempo. El azar se convirtió en su principal protagonista de sus obras. Él era un apasionado de encontrar la gran variedad de sonidos de sus instrumentos. Es por eso que crea el piano preparado, en donde en su acordonado coloca diversos objetos como tornillos, alfileres, los cuales generan diversas notas musicales, diversos sonidos.
En los conciertos Fluxus, cualquier cosa, cualquier objeto se convierte en un instrumento musical. Es por eso que esta música, esta rama del arte que viene desde el presente hasta el futuro, le hace sentir al individuo que su cuerpo y su ser es una obra de arte. Y ese es el concepto al que quieren llegar las personas de Fluxus. Quieren llegar a que entiendan que el mundo es una gran obra artística global. John Cage también implementó el concepto de música no intencional en su obra más radical, que se llama 4 minutos 33 segundos. Consta en que John Cage llega, se sienta enfrente del piano, cierra la tapa y se queda quieto ahí, sin hacer nada, por 4 minutos 33 segundos, encontrando el silencio que nunca se va a dar, porque o bien alguien de los espectadores se movía o tosía, o había movimientos o sonidos detrás, en la parte de atrás de la sala. Entonces la obra se convierte en música no intencional, pero al mismo tiempo es música porque son sonidos. Entonces ese es el concepto tan radical a que quiere llegar Cage, que cualquier cosa, cualquier sonido puede ser arte. Como Dada, Fluxus no tiene ni definición ni categorización alguna. Es tanta la libertad que siente el individuo de expresar, transmitir, indagar, sentir, que cito una frase que dijo un autor, que dice: Fluxus nunca existió, no sabemos cuándo inicia, pero tampoco hay razón para que termine. Ustedes se preguntarán, ¿acaso ellos no tenían algún límite? ¿No había como una regla para sus obras? Claro, cada obra es distinta, había diversidad de obras, pero el límite como tal lo pone el artista. Hay una obra de George Braque que quiero destacar que se llama Exit. Consiste en que él abandona una sala, algo tan cotidiano como eso. Pero si nos ponemos a fijarnos bien, cualquiera puede realizar esa obra de arte, ese performance, pero nunca va a ser igual. Entonces, esa es una gran característica de Fluxus, que se enfoca en lo cotidiano y le da un nuevo valor a este. Por eso es que Fluxus toca a la población en modo muy sociológico y psicológico. Es un movimiento de comunicación gigantesco. ¿Cuál es el legado que nos deja Fluxus? El gran logro, el gran legado que nos deja Fluxus es la gran liberación de demasiados artistas. Fluxus es un movimiento, una corriente que implica que es tan completa porque hay escultura, pintura, música, danza, teatro. Es la corriente más completa. Debido a esto, es una corriente que siempre está presente en cada movimiento, no importa si fue antes o después de esta corriente, siempre está ahí presente. Entonces es una corriente tan completa. Desafortunadamente fue un movimiento que pasó casi desapercibido. Y últimamente se han reevaluado sus cuestionamientos, póngale cuidado Fluxus. ¿Saben por qué? Porque sus autores, sus artistas, se están muriendo.